Comienzo con esta interesante plática, pero antes quiero leer una pequeña reseña de aquí del doctor. El doctor Marcelo Ramírez Ruiz, ¿sí es Ramírez? Sí. Es licenciado en Geografía, maestro en Estudios Regionales y doctor en Historia. Se desempeña como profesor titular en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 1995 hasta la fecha ha publicado una serie de artículos y capítulos de libros en ediciones arbitradas. El doctor Ramírez Ruiz también ha expuesto más de 60 conferencias, ponencias en distintos foros sobre historia y geografía de la Nueva España y del Nuevo Mundo. Ha asesorado a más de 22 tesis de licenciaturas en historia y ha impartido cursos sobre los mismos temas en la UNAM y en las universidades autónomas de Morelos y Zacatecas, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el Centro de Investigaciones y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos y en el Colegio de San Luis. Ha sido responsable y corresponsable de proyectos de investigación financiados por el CONACYT y la Dirección General de Asuntos Personal Académico de la UNAM. Sus actividades de docencia e investigación y difusión de la cultura incluyen el trabajo de campo en varias regiones indígenas de México, sobre todo en la Mixteca Alta, con el fin de interpretar los conflictos territoriales y la configuración de las trazas urbanas del siglo XVI en medio de los paisajes prehispánicos. Pues bueno, le cedo el micrófono al doctor. Doctor, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al arquitecto Acricio, a Leti, a Luis Octavio, que no está, pero que son a quienes conozco. Sé que hay más organizadores, más miembros del Seminario de Cultura Mexicana. Muchas gracias por invitarme y con todo gusto estoy aquí de parte del seminario por segunda ocasión. Como ya escuchaban, yo trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el Colegio de Historia, y he desarrollado a lo largo de una serie de años un método de investigación en el que trabajo mapas, cartografía histórica que se ha hecho en diferentes periodos, en diferentes contextos. La que más he trabajado es aquella cartografía indígena novohispana del siglo XVI, que se encuentra en diferentes lugares. El Archivo General de la Nación, se encuentra en el Archivo General de Indias, en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid, diferentes mapas manuscritos que son únicos porque son manuscritos y si acaso habrá una que otra copia. Y entonces lo que yo hago es que me voy al terreno y camino y platico mucho con la gente y a través de la tradición oral hago mapas toponímicos y en fin. Es un trabajo muy interesante porque nos lleva a los lugares, a la memoria histórica, a las lenguas nativas. Sin embargo, lo que ahora me han pedido aquí en Lagos de Moreno es este título, Cartografía del Nuevo Mundo, que es uno de los aspectos también del siglo XVI que yo trabajo, y eso es lo que les voy a exponer. Cartografía del Nuevo Mundo, que es, podemos abordar también como ejemplo algo de cartografía indígena, pero el título nos lleva a algo así como la historia de nuestra imagen del mundo, que es un aspecto muy importante en la historia de las mentalidades, en la historia de las ideas. El mundo es un concepto y también una imagen, y a través de los mapas podemos abordarlos con mucho detalle. Mapas que a veces son originales o que son reconstrucciones, como les voy a mostrar en la exposición que traigo preparada para hoy, y que es una de las líneas de investigación que yo trabajo. En el ánimo de ser un ejercicio un tanto más didáctico, voy a organizar la exposición en 3 series. Una primera serie, creo que no podemos hablar del Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo es América, Amérigue, Tierra de Américo, o mejor América, 1507. Estamos hablando de cómo surge el concepto de Nuevo Mundo, América, Indias Occidentales, Indias Nuevas. Estamos hablando de la Quars Pars, lo que antes en el imaginario europeo fueron las antípodas.
Estamos hablando de una configuración que no es solo la de América, el Nuevo Mundo, sino encontrar un continente que antes se presagiaba, como decía José Gauss, implicó la reconfiguración de la imagen completa del mundo. Por eso es que, si bien el título es ese, Cartografía del Nuevo Mundo, pues voy a hacer una exposición organizada en estas tres partes. Una primera serie, Otros mundos, en plural. No hay un solo mundo, sino varios. Son ideas contradictorias que estuvieron vigentes a lo largo de los siglos y que yo voy a exponer a través de mapas. Una segunda serie, la imagen más característica del horizonte medieval, el Orbis Terrarum. Es un aspecto muy relevante que le permitió a Edmundo Gorman mostrar lo que él tituló el horizonte cultural. Necesariamente la idea del Nuevo Mundo, América, surgen de un horizonte cultural que vamos a ver ahí. Y una tercera serie, mapas ptolemaicos. Bueno, ahí le faltó la S. Mapas ptolemaicos. Mapas que se elaboraron a partir de la imagen del mundo de Ptolomeo. Ptolomeo es el gran cartógrafo de la antigüedad. Estamos hablando de 130, 150 después de Cristo, de un autor ya tardío que escribe y que hace su obra en Alejandría, y que es un autor pues cuya obra atraviesa los siglos. La imagen del renacimiento de la que surge América es un mapa ptolemaico. La mente de los viajeros como Cristóbal Colón, como Américo Vespucio, por mencionar solo a los dos más conocidos, es una mente abigarrada donde de alguna forma se confunden, tratan de tener coherencia estos tres modelos que ahora comenté. De una vez lo comento porque luego al final está uno con mucha prisa. Tengo una página que es esta, es una página abierta. Quiere decir que aunque no tuvieran un perfil personal de Facebook, sin embargo, si ponen Atlas de México y el Nuevo Mundo, les va a dar entran a la página que tiene más de 80 álbumes. Y una buena parte de estos álbumes son sobre estos temas que hoy voy a exponer. Trae otros temas como la cartografía indígena que yo trabajo, que les comenté. Hay un álbum que se llama El Mapa de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas, 1580, y que tiene como unas 300 fotos. Además del mapa, de la imagen, hay un pequeño comentario y enlaces. La liga a repositorios digitales donde ustedes pueden obtener libros, mapas, planos en alta resolución con frecuencia, y todo es de manera gratuita. Entonces es un ejercicio que yo hice en principio para mis alumnos en la UNAM, pero con el tiempo se ha convertido en algo muy útil, de modo tal que tiene más de 45,000 seguidores. Y es algo que es muy intenso en su… en fin, es una plataforma de conexión a repositorios digitales sobre estos temas. Bien, entonces empezamos con una de las tres series, Otros mundos, Alter Orbis. La idea de los atomistas griegos de que no hay un solo mundo sino varios. Necesariamente es una selección, aún así son demasiadas imágenes, creo. Y entonces voy a intentar irme de corrido y abrimos una serie de preguntas al final. Otros mundos. La idea de que no hay un solo mundo sino varios es un pensamiento herético para la Edad Media. Por eso un autor escolástico como Tomás de Aquino escribía en la Suma de Teología que ¿para qué había Dios de crear varios mundos si es un solo Dios? Entonces la idea de una pluralidad material de los mundos es contraria a la idea cristiana de un solo mundo, un solo Dios. Pero es una idea que atraviesa los siglos y que podemos rastrear en varios autores. Uno de ellos, que es el más representativo, es Crates. Esta es la reconstrucción del globo de Crates. Les decía que con frecuencia no tenemos los mapas, sino sus reconstrucciones que elaboramos a partir de documentos descritos, como este. Estamos hablando aproximadamente de 180, 150 antes de Cristo. Por supuesto que los griegos tenían una imagen esférica del mundo. La idea de que fue Colón quien descubrió que la Tierra es esférica es una idea, sí existió, pero era una idea muy marginal,
como veremos a lo largo de esta exposición. Ustedes pueden apreciar ahí entonces que en este globo de Crates, sin que se tuviera que haber realizado una navegación, una circunnavegación, sin embargo se admitió la existencia de 4 grandes islas. La más importante de ellas sería Oecúmene, una gran isla cuya denominación incluso en nuestros días conservamos, por ejemplo, cuando se habla de un concilio ecuménico universal. Oecúmene, o ya latinizado y castellanizado, ecúmene, es una palabra muy importante en la historia del pensamiento occidental y está agrupando oecúmene al conjunto de Europa, Asia y África. Estas 3 denominaciones de los 3 continentes ya se hallan en Heródoto, en sus 9 libros de la historia del fines del siglo IV antes de Cristo, ya aparece esta configuración de 3 continentes y de hecho agregan el Nilo, 4 partes del mundo. Pero aquí podemos ver que además de oecúmene, los autores griegos supusieron que habría otros 3. En la idea tan griega del equilibrio, la armonía, la proporción, sugirieron que además de oecúmene habría diagonalmente opuesto una terra antípoda, terra incógnita. Cuando José Gaos habla de el presagio de América, de que si el nuevo mundo fue finalmente descubierto, dice, es porque largo tiempo Europa la venía buscando, sobre todo a través de la teoría de las antípodas. La idea de que del otro lado del mundo, en el hemisferio occidental y del otro lado, en un punto diametralmente opuesto, se hallaría la tierra antípoda, como lo agregué yo ahí. Habría sin embargo otras 2 islas, las que ustedes pueden ver aquí denominadas en griego Perioeken y Antoeken. Y este sentido del equilibrio griego es fascinante. Este mundo insular, sin embargo, no se pensó como uno solo, sino como varios. La idea griega, que originalmente suponía 4 islas, derivó a veces en una multitud de islas, una multitud de orbes, y cada uno de ellos sería un mundo. Por eso la expresión mundos se usó en plural y en minúscula. Y se hablaba por los viajeros de que iban hallando nuevos mundos, en plural y en minúsculas. Sobre todo cuando se hizo la circunnavegación de África, se habló de cómo navegantes como Alvise Cadamosto iban encontrando los nuevos mundos. Y es una idea que recogen los cronistas de Indias, sobre todo José de Acosta y el fray Juan de Torquemada. Ellos en su obra recuperan esta larguísima tradición y la discuten. ¿Cómo es que antes se admitía que había muchos orbes, muchos mundos, y cómo es que uno solo de ellos se había por fin descubierto y que era el nuevo mundo? Pues ahí lo tienen, es una imagen muy importante, muy representativa. Aquí la agrandé, pero es la misma información. El modelo se vino a reducir a solo 2 islas un poco después, aproximadamente en el año 40 después de Cristo, viene un autor que es Pomponio Mela, que influyó mucho en el siglo XV. Son autores que una vez que hubo ya imprenta se publicaron. Durante la segunda mitad del siglo XV circularon impresos y hoy existen en bibliotecas. Claro, tenemos PDFs nosotros, formatos digitales de estos libros cuyos originales se encuentran en Europa, en las bibliotecas nacionales de Europa. Y este es uno de los más importantes que se publicó por primera vez ya impreso, el manuscrito, en 1474 e influyó mucho en la obra de Martin Waldseemüller de 1507, quien acuña la palabra América. Bueno, ahí está. Las 4 islas quedan reducidas a 2. La isla del sur se llama Antíctones, como pueden apreciar mejor en esta versión en blanco y negro. Creo que se ve bien aunque tengamos la luz prendida, ¿no? La dejamos así. Y estoy dando saltos, por supuesto que entre 1482 y los mapas anteriores, estamos hablando de 1400, 1300 años de diferencia. Son modelos de larga duración, como dicen los historiadores. Son imago mundis,
Son construcciones imaginarias que siguen vigentes cuando Cristóbal Colón organiza sus viajes. De modo que encontramos este mapa del mundo macrobiano, así le denominamos, de Macrobio, siglo IV después de Cristo, un autor que es de transición entre el mundo griego anterior y el mundo medieval. No son autores que son como puentes, son autores que escriben en latín, son autores que describen una imagen del mundo que es muy parecida a lo que acabamos de ver. Pueden ver que en el norte se encuentra Europa. Por supuesto no podemos encontrar una configuración cartográfica como hoy, pero podemos ver Europa, África y Asia. Y muy al sur van a encontrar una, como dice aquí, temperata antipodum nobis incognita, que aproximadamente quiere decir una tierra antípoda templada desconocida para nosotros. Estamos hablando de cómo en este modelo se integran la teoría de las 5 zonas con la idea del ecúmene al norte, el ecúmene que integra Europa, África, Asia juntas, y al sur una terra antípoda, pero subdividida por el círculo ártico, trópico de Cáncer, Ecuador, trópico de Capricornio, círculo antártico. Esta es la teoría de las 5 zonas, siglo V antes de Cristo. Es cosmografía pura, que está vigente, porque estamos hablando de un modelo cosmográfico que se elabora a partir del movimiento aparente del Sol a lo largo del año, de la secuencia que tiene el Sol en un arco de 48 grados de sur a norte, del trópico de Capricornio al trópico de Cáncer, y de norte a sur, del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio, pasando 2 veces por el Ecuador. De modo tal que hay 2 solsticios, solsticio de verano, trópico de Cáncer, solsticio de invierno, trópico de Capricornio, y 2 equinoccios, los que pasan por el Ecuador. Ese modelo cosmográfico lo tenían los griegos, lo heredamos de ellos. Entonces eso es lo que se puede apreciar aquí. Y este es un libro fascinante que tradujo Miguel León Portilla y se publicó en 2007, y es Introducción a la Cosmografía de Martin Waldseemüller, el famoso cartógrafo alemán. Don Miguel no solo traduce del náhuatl, sino también del latín al castellano, y esta es una de sus obras más exquisitas, ¿no? En un latín muy escolástico, muy académico, muy erudito, y esta figura que tienen aquí viene ahí. Ese libro lo publicó el Instituto de Históricas de la UNAM en 2007 y está a la venta. Bueno, creo que ya se agotó. Ese libro recibió un premio internacional al mejor facsímil, y esto que tienen a la vista es un tratado de la esfera, tractado de la esfera. Se parece al tratado de Joan de Sacrobosco, tratado de la esfera. Entre Sacrobosco 1219 y 1507 hay una enorme similitud en el modelo cosmográfico de la esfera. Estamos hablando de un sistema geocéntrico, estamos hablando de antes de 1543, cuando se publica la obra de Copérnico. Es largo, es un modelo cosmográfico complejo, pero que es muy útil. Contiene las líneas que acabo de comentar, o mejor dicho, las circunferencias, de modo tal que se forma las 2 zonas frías, 2 zonas templadas y una franja intertropical, que es la órbita del Sol, y de los otros 6 planetas, porque se decía que los 7 planetas pues tienen una órbita alrededor de la Tierra en esa franja que va del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio. Y esta es la imagen a la que los reduce ya la Edad Media. El modelo cosmográfico griego, el modelo matemático, se transforma, se simplifica demasiado. En una obra como esta de Lambert de Saint-Omer podemos ver los mismos elementos, pero demasiado simplificados. El pensamiento medieval es un pensamiento teológico, necesita más bien marcas sagradas para organizar el espacio. El pensamiento griego organizó el espacio a partir de marcas cosmográficas. El Polo Norte es una marca cosmográfica, el Ecuador, los círculos que acabo de mencionar. En cambio, la Edad Media, como vamos a ver en la segunda serie, el Orbis Terrarum,
Son modelos cosmográficos y cartográficos que coinciden, son como aproximadamente simultáneos, al menos desde el siglo III antes de Cristo. Desde la Grecia clásica, de alguna manera, ya se prefiguran estos tres modelos cartográficos que estoy comentando y están vigentes a lo largo de los siglos. De modo tal que, les decía, la mente de Cristóbal Colón, pues era una mente, O'Gorman decía que enloqueció. Yo creo que no, yo creo que su mente más bien no logró organizar de manera coherente modelos cosmográficos tan distintos. El orbis terrarum, pues es una expresión latina que literalmente es el orbe de la Tierra, que también se traduce como la isla de la Tierra. Suponemos que el primer gran modelo es es una reconstrucción del siglo XIX del mapa de Agrippa, así se le conoce, ¿no? Marcus Vipsanius Agrippa, suponemos año 20 después de Cristo. El de Pomponio Mela es de 40 después de Cristo. ¿Ven? Prácticamente son o casi son la misma generación. Y en este caso tenemos una configuración más simplificada. El mapa romano es un mapa muy diferente. Sobre todo privilegian el trazo de las grandes calzadas para poder unir a Roma con las provincias tributarias. Y ya cuando se trató de una imagen del mundo, su imagen fue sumamente simple. Un ejemplo es lo que tienen aquí a la vista. Este es un mapa orientado al oriente. Nuestra herencia de voces griegas la seguimos utilizando, aunque de manera muy inapropiada, porque cuando decimos oriéntense los niños, y entonces su tarea es localizar el polo norte, cuando que en un sentido etimológico y su uso que tuvo durante tantos siglos, orientarnos es mirar de cara al oriente, así como un fiel cristiano se paraba de pie mirando al altar mayor, mirando al oriente, porque la mayor parte de las iglesias del siglo XVI la fachada está orientada al poniente, la fachada da al poniente, y el feligrés cuando entra por lo tanto mirando de cara al oriente, que es el símbolo del paraíso terrenal, del axis mundi que une cielo, tierra e inframundo. En fin, pero aquí estamos hablando de un mapa orientado al oriente, que quiere decir que la parte alta está en el oriente. Por lo tanto, esto es poniente, esto es norte y esto es sur. El otro mapa que vimos tiene el norte en la parte alta, pero aquí no. Aquí pueden ver el estrecho de Gibraltar, todo eso es África. Esto es la última Thule de la que hablaba Alfonso Reyes, que es Yerne. Bueno, yo lo giré, pero aquí pueden ver en qué derivó. En esta síntesis tan apretada que estoy tratando de hacer, tengo que dar el salto a las etimologías de Isidoro de Sevilla. La Etymologiae son una obra maravillosa publicada por Biblioteca de Autores Cristianos en Madrid. Es la edición más conveniente, es una edición bilingüe latín-castellano. Y pueden ver aquí el manuscrito que se conserva más antiguo del siglo IX, de un original del 615. Las etimologías las escribe Isidoro en Sevilla, él era obispo de Sevilla, en 615. Y era un autor erudito, era un autor además cuya obra es verdad influyente. Estamos hablando de autores que luego los cronistas de Indias recogen. Nuestros llamados cronistas de Indias, desde el mismo Cristóbal Colón hasta José de Acosta, un siglo de historiografía de 1493 a 1590, cuando se publica la Historia Natural y Moral de las Indias Nuevas de José de Acosta. Y entre ambos extremos se hallan obras como esta. Nuestro siglo XVI novohispano, hispanoamericano, es erudito, tiene una fascinación y una obsesión por las fuentes. Isidoro es uno de ellos. No existe una verdad si no está dicha por los textos, es autoridad de argumento. Y una de las obras entonces es esta, ¿no? El paraíso terrenal aparece ahí, es un orbe orientado al oriente. Al oriente está la montaña del paraíso terrenal, de la cual fluyen los 4 ríos bíblicos. Todos han leído el Génesis y saben que hablan ahí del Tigris, del Éufrates, del Geón y del Ganges.
que son, sí dije, ¿no? Nilo, Tigres, Éufrates y Ganges, en esa secuencia de oeste a este. Y pues es un esquema, más que un mapa propiamente dicho, es un esquema que se conoció así, Orbis Terrarum, es como un símbolo de la cristiandad. Es ese. Es un círculo, o más bien dicho, es un disco, es un orbe que está dividido a la mitad por una diagonal que serían el río Tanais o el río Don, y se prolongaría del lado derecho a el Nilo. El río Tanais separaría a Asia, arriba, de Europa. El río Nilo separa a Asia de África. Y el radio vertical que pueden ver sería el mar Mediterráneo, que separa a Europa de África. Y el resultado es un mundo tripartito. Este es el ecúmene griego en la versión más cristiana, una geografía bíblica que tiene más preocupación por ilustrar el Antiguo Testamento. Y es que es muy contradictorio porque eso que ustedes tienen ahí a la vista, eso que mostré hace un momento sería como una vista de planta del Orbis Terrarum. Y este sería como una vista de perfil, si se puede decir. Había en la Edad Media la creencia de que había una esfera de tierra. Claro, el mundo medieval, los autores medievales, solo uno que otro como Lactancio creyeron que la tierra era plana y ridiculizaron la idea de la circunnavegación, que ya se discutía desde el siglo IV. Y entonces la imagen medieval sería esa, la esfera negra, bueno, yo le puse negra para que se note mejor, esa es tierra de naturaleza fría y seca, cuyo centro no coincide con la otra esfera, la de agua, fría y húmeda, sino que están separadas, de modo tal que, como pueden ver, queda un arco emergido. Ese es el Orbis Terrarum que vimos hace un momento de planta. Yo le digo a mis estudiantes, si quieren entenderlo mejor, agarren una pelota de básquetbol y tengan una tina de agua, y entonces hunden la pelota en el balde de agua con el pivote mirándolo ustedes en su visual y dejan un pequeño casquete emergido. Esa es la imagen medieval del mundo. Es muy empírica, es muy ingenua incluso. Pero ahí lo tienen. Y encima de ambas esferas de tierra, fría y seca, agua, fría y húmeda, estaría el aire, la esfera de aire, caliente y húmedo. Y finalmente la esfera de fuego, caliente y seco. Esta secuencia es la de los 4 humores del cuerpo humano. Tierra, fría y seca, semejante a la melancolía. Agua, fría y húmeda, semejante a la flema. Aire, caliente y húmedo, semejante a la sangre. Finalmente, fuego, caliente y seco, semejante a la cólera. 4 naturalezas humanas, ¿sí? Bien, y ahí tenemos eso, ese es el cosmos medieval. Tenemos el Orbis Terrarum en el centro y circulando en torno a la Tierra los 7 planetas. Se puede decir que es toda una antropología planetaria, porque se les describía a los planetas como si fueran con atributos humanos, como si fueran varón o mujer, como si fueran guerreros, como Marte, frío y seco. Vamos a describirlos rápido. Como Marte, frío y seco, Júpiter, caliente y húmedo, Saturno, frío y seco, o como Venus, caliente y húmedo, Mercurio es dual, la Luna, fría y húmeda, y el Sol, caliente y seco. Es impresionante, ¿no? Este libro de Proprietatibus Rerum o de Proprietatibus Rerum de Bartolomé Anglico es un manuscrito de la segunda mitad del siglo XIII más bien. Y se publicó, se imprimió por ahí de 1490 y todo eso lo tenemos disponible con muy buena resolución en las universidades. Y ahí tienen. Sin embargo, para ir cerrando esta parte, si bien la Edad Media tuvo esta imagen pues de un mundo tripartito, también existió en otros autores, incluso en el mismo Isidoro de Sevilla, la imagen de un mundo cuatripartito. Es decir, que además de Europa, que ustedes pueden ver ahí, que además de Europa, que está aquí, este es Europa, de Asia, de África, existiría este otro mundo, una quartz pars.
Incluso autores tan cristianos y luego convertidos en santos no pudieron prescindir de la hipotética existencia de un alter orbis, de un otro orbe, un otro mundo, o en singular, u otros mundos incluso. Y eso cómo atormentó a los autores, cómo preocupó a los navegantes también. Ahí está un acercamiento. Incluso aquí aparece la glosa en latín: extra tres autem partis orbis quarta pars transoceanum interior est. Es una cita muy famosa de las etimologías de Isidoro de Sevilla. Como otro ejemplo, les muestro este mapa tan famoso, un psalterio, mapa de Psalter, libro de los Salmos del siglo XIII de la British Library, donde aparece un Pantocrátor como un rey, como un dios, como el Dios creador, el Dios Padre, que sostiene, no pierdan de vista, en la mano izquierda, ¿qué tiene? El orbis terrarum. En la izquierda, tenía que estar en la siniestra, ¿no? Y del lado derecho, pues la actitud del que bendice, rodeado de ángeles. Y entonces lo que tenemos aquí, pues es el orbis terrarum. Europa, Asia, África, es un mapa orientado al oriente. Y no perdamos de vista que hay en el mundo marginal, las orillas del mundo pobladas por esos seres. ¿Qué son? Es el bestiario medieval. Bestiarium era el libro de bestias. Bestiario no solo denominaba animalia a los animales, sino también la transición entre el inframundo y la tierra. La bestia significa el demonio, decía Alfonso de Palencia. La bestia, el demonio se expresa en el mundo a través de la bestia, también a través del Homo silvestris. Tenemos dos figuras, la bestia y el Homo silvestris, que son como dice Roger Bartra, Europa primero inventó el mito del salvaje y después lo descubrió en América. Son categorías antropológicas de la alteridad, de la otredad, como dicen los filósofos, ¿no? Como que para saber cómo debemos ser, necesitamos primero saber qué no debemos ser. Ahí los tienen. Para que tengan una idea visual más cercana, les preparé esta serie donde pueden ver, esta es otra fuente, pero son las mismas figuras. Las otras eran muy pequeñas. Esta es la Crónica Universal de Nuremberg de Hermann Schedel, 1494. Es que para nosotros no es nuestro árbol genealógico, pero nos da risa, ¿no? Hoy lo vemos de una forma verdaderamente distinta. En cambio, en ese tiempo creían que en verdad estaban, que en algún lugar del mundo la realidad se invertía tanto que había seres antípodas, o sinocéfalos, que son hombres que tienen cabeza de perro, o que tienen solo un ojo, monóculi, o cuya cabeza no se halla sobre los hombros, sino hundida en el pecho, blemia. No se les olvide esta figurita porque la vamos a encontrar con los viajeros del Amazonas. Incluso en 1590 y tantos, Teodoro de Bry representa esta blemia al lado de una amazona en el río Amazonas. Ven, estoy tratando de jalar esto a aquello que dice Silvio Zavala, que la primera historia de América es la historia de sus mitos. El mito, el imaginario como motivo de la colonización del Nuevo Mundo, el mito como objeto de estudio de la historia también. Este es el antípoda, este es mi favorito porque es antípoda, porque es antípode, es habitante de las antípodas y como vive en otro mundo al revés, por lo tanto tiene los pies al revés y en vez de caminar al frente, camina para atrás. ¿Qué podíamos esperar de un mundo al revés, de un mundo antípoda? Es aquí. Sí. Y no podía faltar el ser dual. La mitad de su cuerpo es masculino, la mitad femenino, o aquel que tiene un solo pie, un piezote, como ven, porque vive en los ardores de la Libia, dice Isidoro de Sevilla, de modo que tumbado sobre los ardores del sol se cubre su cuerpo con su enorme pie. Y sin embargo, si bien no tiene dos, sino solo un pie, es más rápido que cualquier ser humano.
El principio que subyace en todo este imaginario monstruoso es monstrare, dice Isidoro de Sevilla. Son prodigios o portentos cuya existencia anuncia el porvenir. Son signos de lo que ha de pasar. Y este otro cuya boca es tan pequeña que solo entra una caña por la que sorbe avena, aquel cuya cara no tiene nariz y es lisa, o este otro cuyos labios son muy prolongados, y este que encontró, dice que incluso Antonio Pigafetta, este hombre que escribe el relato alrededor del mundo porque acompañó a la circunnavegación de Magallanes, que luego retoma Elcano, estos dos capitanes que son los que realizan la primera circunnavegación entre septiembre de 1519 y septiembre de 1521. 3 años de un viaje maravilloso, difícil, increíble, del cual solo sobreviven 17. Y uno de ellos era Antonio Pigafetta. Y entonces dice que él los vio o que él oyó que existían, que eran seres cuyas orejas colgaban y que eran tan grandes que una le servía de cama y la otra de cobija, ¿no? No podía faltar el antecedente de las caricaturas. Dicen sirena, pero la figura de sirena es muy compleja, ¿eh? O nuestro amigo que ya está en la Ilíada y la Odisea, como amigo o como enemigo de los hombres. Un ser de 4 ojos, y así sucesivamente, ¿sí? Como les quise traer la imagen más vívida. Pero seguimos entonces, ¿qué se hallaba en el paraíso terrenal? Pues la isla donde alguna vez estuvieron Adán y Eva, los ríos bíblicos, y en el centro Jerusalén. Hay un pequeño libro que casi nadie ha leído que se llama La imaginación del nuevo mundo, que escribió José Pascual Bouchot. Es un pequeño libro que editó el Fondo de Cultura Económica y que es muy raro, pero que es un libro excelente para comprender por qué Jerusalén es el centro del ecúmene. Es el sitio donde se halla el Santo Sepulcro, la redención de la muerte. Es el símbolo a través del cual la cristiandad, el Nuevo Testamento, hablan de la redención, ¿no? Y es aquí, a diferencia, este es el lugar del destino final, a diferencia del paraíso terrenal que sería el lugar del origen. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ya lo quité el tapiz porque era demasiado. Bien, esa es una segunda serie, el Orbis Terrarum como Imago Mundi, como Pictura Mundi, como Mapa Mundi. Hoy decimos de manera más simple planisferio, ¿no? Es un segundo modelo muy medieval, es lo más característico del pensamiento medieval. Hay un libro de Luis Wickman que se llama La herencia medieval de México, publicado también por el Fondo, y otro casi idéntico, La herencia medieval del Brasil. Y a través de esas obras tan eruditas podemos ver que en verdad hay un medievalismo que se reedita en el contexto del siglo XVI. Pero vamos a ver ahora la tercera serie, que es la definitiva, que les decía son aproximadamente contemporáneas. Le denomino así mapas ptolemaicos porque no los hizo Ptolomeo, 150 después de Cristo, sino porque se hicieron a partir de sus manuscritos. Bueno, desapareció la figura de Ptolomeo. Había yo colocado ahí la figura tantas veces representada de un rey ptolemaico. Ptolomeo no fue pariente de los reyes ptolemaicos de Egipto, aunque se llame Ptolomeo. No sabemos en realidad casi nada de él. En fin, pero es un autor que escribe ya esa suma, esa síntesis del pensamiento griego en la segunda mitad del siglo, en la primera mitad del siglo II. Como que ese siglo I, II y III después de Cristo suele decirse son siglos de síntesis, de sumas, como la historia natural de Plinio, como materia médica de Pedacio Dioscórides, como la obra de Ptolomeo que se traduce, que queda escrita en griego y que luego se va a traducir al latín y al árabe. Pero Ptolomeo no era un hombre aislado, él recoge al menos 5 siglos de tradición en donde destacan una multitud de autores como Marino de Tiro y sobre todo Eratóstenes.
Eratóstenes es el gran autor de la antigüedad que calculó la circunferencia ecuatorial de la Tierra con un error mínimo. Eran hombres, es que la matemática era su método. Eratóstenes, este es un mapa muy bonito, muy bien hecho de la imagen según Eratóstenes. Es una reconstrucción que podemos hacer a partir de Estrabón, a partir de Ptolomeo, a partir de Marino de Tiro, a partir de los manuscritos que llegaron finalmente al siglo XVI. Esa es la reconstrucción tal vez más lograda. Europa, Asia, Libia o África o Etiopía, que es sinónimo, y allá pueden ver las islas británicas, Irlanda, y más allá, si tienen buena vista, alcanzan a ver una pequeña isla que es la última Thule, que es Islandia. Si ponemos el planisferio, el mapamundi de Eratóstenes, el ecúmene de Eratóstenes, abarcaría esta parte de la esfera. Distribuye sobre todo el ecúmene en la zona templada norte, entre el círculo ártico y el trópico de Cáncer. La Libia, en cambio, ya se prolonga más allá. Por eso aquel otro mapa decía Perusta, tierra perusta, que es tierra quemada y abrasada por el sol. Se creía que ahí no podía haber habitantes y que se les eran monstruosos por el exceso de sol. Bueno, este es el mismo, ¿sí? Pero yo lo que hago es que tomo imágenes de mapas y los voy editando ahí, les voy poniendo notas y pues en el ánimo de hacerlos más comprensibles. Y esta es la gran edición de Ptolomeo, la impresión más hermosa, más lograda de un benedictino alemán que fue Nicolaus Germanus, 1474. Es una obra bellísima. Este es el mapa definitivo que tiende el puente entre la Edad Media y el siglo XVI. Pueden ver África que se prolonga en una terra incógnita y se une con Asia. Pueden ver que los mares son interiores, mas no abiertos. El modelo del Orbis Terrarum que acabo de explicar implica que todo lo desconocido es agua y agua y agua. En cambio, en este es al revés. Todo lo desconocido es tierra y tierra y tierra. Pues claro, ¿quién no va? ¿Cómo conciliar eso en la mente de un marino tan práctico como Colón? Y pueden ver los vientos, se representaban con cabezas humanas que soplan. Se pensaba que había 4 vientos principales. Del norte, frío y seco, semejante a la tierra y a la cólera. Su viento antípoda, pues tiene que ser contrario, caliente y húmedo, semejante al agua, semejante al aire, semejante a Venus. El viento del oriente, caliente y seco, porque proviene de la casa del sol, semejante a la cólera y al fuego. Y este otro finalmente del poniente es un viento frío y húmedo, semejante al agua, semejante a la luna, semejante a la noche. Y así sucesivamente. Bueno, saltó la imagen, pero ahí estaba Ptolomeo esperándonos. Tantas veces se le representó como un rey con su corona, asociado siempre a astronomía, que lo aconseja y le dice, mira para allá. De modo tal que su gran interés era hacer cartas astrológicas. Eran astrólogos maravillosos. Una de las obras más importantes de Ptolomeo, o que se supone escribió Ptolomeo, es el Tetrabiblos, 4 libros. Y hay una edición castellana excelente ahorita, entonces, que es gratuita. Y Tetrabiblos sería como el puente entre la astronomía o la astrofísica y los destinos humanos. La astrología era, la finalidad última de todo este saber era conocer el destino de una persona o de un pueblo. Un pensamiento astrológico que queda fijado en obras como el Tetrabiblos de Ptolomeo, como Astrología de Manilio, siglo I, como el libro cumplido de los Judicios de las Estrellas de Ali Aben Ragel, que se traduce del árabe al castellano en la corte de Alfonso X. Esos son los libros más importantes, porque hoy hay mucha neoastrología, ¿no? Pero entonces yo les digo a los estudiantes,
que si en verdad se precian de ser astrólogos, al menos tienen que conocer muy bien esas obras. Y ahí está entonces Ptolomeo, pues maniobrando, observando el cielo con su cuadrante, y luego abajo hay una esfera armillar, esfera de armillas, que era de este tamaño. A veces llegan a México facsímiles, maquetas de este tamaño que pueden ser manipulables con ambas manos, son de hierro, pero yo he visto algunas tan grandes como este espacio. Incluso Copérnico, en el Collegium Maius de Praga, donde se encuentran los objetos que utilizó Copérnico, hay una esfera armillar enorme. El mismísimo Newton trabajó con esferas armillares. Este es el modelo de la esfera armillar. Es un modelo tridimensional del astrolabio, de esos dibujos que vimos hace un momento en la figura plana de 1507, es esta, pero tridimensional. Entonces siempre se les representaba así, con su esfera armillar. Pues este es el mapamundi de Ptolomeo. Esta es la famosa proyección tolemaica, cónica, en donde podemos ver una serie de paralelos en un diseño muy logrado. De verdad es una solución matemática, es una representación matemática. Estos son los más importantes que pueden ver ahí. Creo que es más compleja la obra. En México hay algunos investigadores que sí trabajan la traducción del griego al castellano, y esperemos que alguna vez se publiquen. No es mi caso, pero sí de algunos compañeros. Y vean, estoy dando saltos para que puedan ver este mapamundi circular anónimo de fines del siglo XV. Como que de alguna manera este mapa une el Orbis Terrarum que vimos hace un momento con el mapa tolemaico. Pueden ver que los ríos bíblicos siguen saliendo del oriente, pero es un mapa orientado al norte. Y sin embargo aparece el paraíso terrenal ahí. Vean cómo el cartógrafo incluso forza el dato y prolonga este cauce para tener aquí el delta del Nilo. Es impresionante cómo el cartógrafo tiene una mente más flexible. No necesita una demostración científica, sino un imaginario, lo que decía O'Gorman, la confianza en la imaginación. Y así lo demás, es una proyección globular escindida en una multitud de penínsulas, a su vez rodeadas de ínsulas. Y suele mostrarse como el mapa puente entre todo el siglo XV y el XVI. 1487, 1489, Florencia. No es un mapa con cuadrícula, no tiene paralelos ni meridianos, no hay un meridiano central ni un paralelo central, es muy decorativo, por lo tanto. Sin embargo, este mapa que hizo Enricus Martellus en 1489, que es un mapa manuscrito, representa los avances de la navegación portuguesa de 1487. Cuando por fin la serie de viajes que van circunnavegando África a lo largo ya de más de 30, 60 años, a través de una estrategia náutica muy lograda de los portugueses, finalmente pues logran dar la vuelta más meridional, logran dar la vuelta hacia el oriente en el Cabo de Buena Esperanza, como le llama Bartolomeu Díaz, ¿no? Y por lo tanto se abre la ruta náutica a la India, lo que llamaban la India, que era de hecho toda Asia, Y entonces vean cómo en el mapa de Ptolomeo, que unía a África con esto, se abre y se forma la famosa cola del dragón. A los cartógrafos suelen llamar así a esa cuarta península asiática, la que es más oriental. De modo que algunos autores como Gustavo Vargas en México sugirieron que era el primer mapa de América. Y por eso Gustavo Vargas publicó un libro que se llama así, América en un mapa de 1489. Y hay quienes lo siguen y dicen que aun cuando eso es una península de Asia, sin embargo debería verse como el litoral de América del Sur. Cierto o no, lo más importante es que se rompe, el Océano Índico deja de ser un mar cerrado, se admite que está abierto y entonces se establece una ruta náutica. Este es el famoso mapa de Toscanelli, es la reconstrucción del mapa de Toscanelli
Es un mapa que sí es muy probable que en verdad sí existió. No le puse la fecha, pero es como de 1474. Es un mapa que este cartógrafo italiano, Paolo del Pozzo Toscanelli, envió al rey Alfonso V de Portugal y del cual se supone que tuvo una copia el mismo Colón. De modo tal que aquí por fin ya vamos aterrizando. Estamos viendo allá la península ibérica y aquí tienen pues Zipango, que es Japón. Y aquí una multitud de islas que rodean los litorales de Mangi, que era China. Son términos poleanos, dicen, de Marco Polo, ¿no? Y algo bien interesante entonces, que no habría un continente, no había un enorme continente de norte a sur, sino un enorme mar Atlántico, donde algunos autores antiguos habrían ubicado la Atlántida, la isla atlántica. Y el dato más relevante es esta pequeña isla, Antilia, antiisla, que se supondría que se halla en un punto diametralmente opuesto al Ecuador. Por eso había, no les estoy mostrando, pero hay mapas donde ya aparecen palabras como Antilia, que Colón utiliza para hablar de las Antillas mayores y Antillas menores, y que hoy usamos. O palabras como Venezuela, la pequeña Venecia, o palabras como Brasil. Brasil era una isla en mapas portulanos. Podemos ver que la invención del Nuevo Mundo en verdad existió. Y este es el globo de Martin Behaim, Martín de Bohemia, de 1492. En el mismo año en que Colón va a organizar su viaje, un poco antes, este cartógrafo alemán elabora este bellísimo globo. Es el más antiguo que se conserva. No es el primero, sino el más antiguo que se conserva en Nuremberg. Y podemos verlo, pues que el mundo es una esfera. ¿De dónde entonces esto de que Colón descubrió o demostró que la Tierra era plana? No es cierto. ¿Sí? Y ahí tienen detalles de Zipango y no alcanzan a ver, pero aquí les muestro una pareja de nuestros primeros padres. En alguna isla remota todavía se toman la mano Adán y Eva, ¿sí? El lugar del origen. Y este es finalmente el primer mapa del Nuevo Mundo, como se le llamó. La denominación histórica más importante es Nuevo Mundo. Es el mapa de Juan de la Cosa, que fue un excelente marinero, un excelente piloto de Cantabria, que acompañó a Colón en un viaje y hizo otros. Era muy peleonero y lo mataron por ahí, pero era un excelente cartógrafo. Y pueden ver, incluso aparecen ahí los Reyes Magos, pero yo creí en los Reyes Magos por fin cuando lo vi en un mapa. Y este es América, bueno, digo, el Nuevo Mundo, porque de América propiamente dicha podemos hablar solo a partir de 1507. Aquí es Nuevo Mundo, como tituló Pedro Mártir de Anglería sus décadas del Nuevo Mundo. El Nuevo Orbe, en donde podemos ver este arco enorme y en el centro pues una figura, una efigie, una postal diríamos hoy, que es de San Cristóbal, como sugiriendo que Cristóbal Colón tenía la razón, que a la altura del Ecuador debía hallarse un paso transoceánico. Y ahí tienen esa isla en forma de ganchito, es Cuba. Queda fijada durante décadas esa figura de 1500. Y en fin, aquí iniciamos otra cartografía de cartas marinas. Estos mapas sintetizan todo lo anterior. La imagen tolemaica sobre todo, pero también del Orbis Terrarum y también la idea de varios mundos. Son una serie de mapas, este es de 1503, es portugués, se conoce como mapa cantino o mapa de Cantino, el apellido del comerciante florentino que logró sobornar a los cartógrafos portugueses para que le sacaran una copia. Estos mapas eran secretos, había pena capital para el que se los robara. Y los cartógrafos se arriesgaron. No sabemos cómo, pero sacaron la copia. De modo tal que este mapa es una bellísima muestra de la cartografía portuguesa, en donde podemos ver a América como una enorme ínsula,
una isla que a veces se llamó Santa Cruz, Brasil, Terra de Brasil, Isla de los Papagayos, y pueden ver incluso una línea que la atraviesa. Es la famosísima línea alejandrina. Así se denominó porque fue un papa, Alejandro VI, quien emite las famosas bulas alejandrinas, por ahí entre mayo y junio de 1493. Una vez llegado Colón, de inmediato los reyes católicos envían a sus mensajeros con el papa, y como era un papa pues muy a favor de los reyes, expide las bulas alejandrinas, que son el ancla, el basamento jurídico de todo ese edificio de 3 siglos, la posesión española de los dominios de ultramar, española y portuguesa. Esa línea tendría que repartir el dominio a la derecha, al oriente, Portugal, a la izquierda, al occidente, España. La primera solución no convenía porque eran, creo, solo unas 100 leguas a partir de las Azores. Y cuando Portugal se da cuenta que le tocaba agua y agua y agua, pidió una revisión. Y entonces la línea debería trasladarse a 370 leguas de las Azores. Nunca se trazó, físicamente, obviamente nunca se trazó, pero sí existen mapas. Hay toda una cartografía de la línea alejandrina. Y vean qué bonitos son los mapas, son mapas paisajes, como os decimos. Y de aquí arranca esta serie. Tenemos otro mapa muy bonito de este autor italiano que fue Francesco Rosselli, donde América aparece como la isla de Santa Cruz. Y este es el más importante de los mapas del siglo XVI, una cosmografía universal según Ptolomeo y Américo Vespucio. Este es el libro que les decía, había solo un ejemplar en México, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y es el que le prestaron a don Miguel León Portilla para que hiciera la traducción al castellano. Y es un estuche que trae el facsímil del libro de 1507, trae un mapa en blanco y negro de buen tamaño, trae un disco con un sistema interactivo que les permite ver todos los detalles, y trae finalmente el ensayo y la traducción al castellano. Entonces son 4 productos en un solo estuche, pero pues ya se acabó, ya no hay, ya se agotó. Yo supongo que no tardarán en volverlo a publicar, porque es un libro muy vendido a nivel internacional. Este es el mapa, decretado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. De manera extraña salió de Alemania y se encuentra en la Biblioteca del Congreso en Washington. Y ahí está. Y si ustedes entran a mi página, ahí van a encontrar el enlace que les remite. Bueno, también pueden entrar directamente a la Biblioteca del Congreso y les da un enlace, un clic, y les despliega el mapa en formato PDF en muy alta resolución, sin que paguen nada. Ustedes lo bajan en una memoria y van a un lugar donde se los pueden imprimir en tamaño del facsímil, como un facsímil, y lo ponen en su cuarto ahí. Cuando tengan problemas en el mundo, pues se ponen a navegar, en fin. Es un mapa precioso. La mejor manera de aprender a leer un mapa es que el observador está dentro del mapa. ¿Sí? Bueno, ahí está. Es un mapa muy bonito, muy logrado. Ahí está América. Por supuesto tenía que aparecer Ptolomeo del lado derecho, ya grande el hombre maniobrando un cuadrante, y del lado izquierdo el joven cosmógrafo que fue Américo Vespucio, un hombre que dice que envejeció porque no dormía, porque se la pasó observando las estrellas. El método cosmográfico de Vespucio fue excelente, era mucho mejor cosmógrafo que navegante. No fue piloto, no fue capitán de un barco, lo llevaban como cosmógrafo. Y él escribió, paradójicamente, una de las cartas que dicen que escribió fue la que utilizó Waldseemüller, la carta Mundus Novus, y sin embargo, dice Antonello Gerbi, no la hizo Américo Vespucio, es de un pseudo Vespucio. Es una carta falsificada en un latín tosco por algún fraile ocioso que quería engañarnos, y lo logró, porque en esa carta se dice que ahí está América dividida en 2 islas, que ya que ha sido que es un enorme litoral y que por lo tanto no es península de Asia, sino un nuevo mundo.
A partir de ese razonamiento son dos aspectos. Es un litoral tan largo que abarca más de una cuarta parte de la esfera, tiene más de 90 grados de latitud, de norte a sur, y además está poblado. Por lo tanto, no es una península de Asia, sino un nuevo mundo. Y con base en esa afirmación de esta carta del pseudo Vespucio, Waldseemüller formula ese maravilloso razonamiento que voy a leer muy rápido y ya con eso acabamos. Creo que ya conviene concluir. Esta va a ser la conclusión. Creo que sí conviene leer este párrafo donde Martin Waldseemüller explica por qué se llama América. Describe primero qué es Europa, qué es Asia, qué es África, y finalmente dice: ahora estas tres partes han sido más ampliamente exploradas y otra cuarta parte ha sido descubierta por Américo Vespucio. Waldseemüller utiliza la expresión latina inventa est, que ha sido traducida probablemente de manera limitada como descubrir. Ahora estas partes han sido más ampliamente exploradas y otra cuarta parte ha sido descubierta por Américo Vespucio, como se dirá adelante. Y no veo que haya alguien que razonablemente se oponga a que por ello la designe Américe. El autor hace lo que hicieron otros tantos autores eruditos de la época: acuña nuevas voces, forma nuevas palabras, uniendo las raíces de dos o más, algo que en español es muy difícil. Y entonces une Ameri, de Américo, y G, de tierra, una parte del nombre de Américo Vespucio y la palabra griega tierra, Américe, que quiere decir tierra de Américo, o América en femenino, derivando su nombre de Américo, su descubridor, hombre de ingenio sagaz, ya que además Europa y Asia recibieron sus nombres de mujeres. La ubicación de América, las costumbres de sus habitantes se conocerán mejor por medio de las relaciones acerca de las 4 navegaciones de Américo que más abajo se incluyen y que se agregan como anexo del libro Introducción a la Cosmografía que estoy comentando. De este modo consta que la Tierra se divide en 4 partes. Las 3 primeras son continentes: Europa, Asia y África. La cuarta es una isla. América ingresa a la historia universal primero como isla. La cuarta es una isla, ya que se sabe que está rodeada completamente por el mar. Y aunque el mar sea uno y una sola sea la tierra, sin embargo, estando ella separada en numerosas partes y abundando en islas sin número, recibe varios nombres. Estos se ven en las tablas de la cosmografía de Prisciano, y a continuación el autor traslada un largo poema que no voy a leer. Pero como pueden ver entonces, de verdad hay una crisis epistemológica, la reconfiguración de la imagen del mundo para admitir la existencia de las antípodas. Quizás fue Pedro Mártir de Anglería, el famoso cronista real, el que lo formuló de la mejor manera, porque una vez que llega Colón en enero de 1493, pues tiene que pasar por el despacho del cronista y lo entrevista una y otra vez para que le cuente y le cuente, de modo que no se apoya solo en sus cartas. Y entonces dice así Mártir de Anglería: y hace poco tiempo vino un tal Cristóforo Colombo y dice que viene de las antípodas. Ahí se cierra el círculo. De verdad que existió, por lo tanto, eso que José Gauss llamó así, un largo presagio de América, a través de una serie de mitos de otros mundos, a través de la idea de que podía haber en otro lugar una antípoda y que estaría poblada. Y entonces esa admisión, por más que estuviera presagiada, sí generó una crisis en la imagen del mundo muy profunda. Y además surgieron una serie de problemas que atraviesan todo el siglo XVI. ¿Por qué los antiguos no admitieron su existencia? ¿Cómo es que se halla poblada y no lo sabíamos? ¿Cuál es el origen del indio americano?
¿Son los indios esclavos a natura o tienen la capacidad para vivir en república y en una vida social y política? ¿Sí? ¿Existen además de otros tantos mundos? Todo el siglo XVI tiene una serie de problemas epistemológicos muy profundos que tienen que ver con esa transición del siglo XV al XVI. Y el resultado es la americanidad. O'Gorman dice que si existe una América por antonomasia, pues es esa América que se construye porque en Estados Unidos y en Europa, en donde es el modelo el que se adapta a las circunstancias. El modelo inglés, la forma de vida inglés se adapta, no es tal cual, sino que va cambiando hasta dar origen a ese modo de vida norteamericano. A diferencia del otro patrón de conquista y colonización, que es el de España y Portugal, en lo que todavía llamamos América Latina, y que es al revés, una experiencia histórica donde más bien es al revés, las circunstancias se adaptan al modelo. Las circunstancias, o sea, los indios tienen que dejar sus antiguallas e idolatrías, así decían, y tienen que ser cristianos. Aunque sean nuevos cristianos y tiernos en la fe, hay que exigirles catecismos, doctrinas, el pueblo y la república de indios. Las circunstancias se tienen que adaptar al modelo. América tiene que ser como Europa, como España más bien, como la España católica, castellana además, ¿no? Pues eso es un planteamiento un tanto largo ya, de modo que voy a concluir aquí por si tienen algunas preguntas. Gracias. Bueno, pues muy interesante la plática que nos viene a compartir, doctor. Y pues bueno, pasamos a una serie de preguntas y respuestas de aquí de los presentes. ¿Alguien que tenga alguna duda, comentario? A ver, paso el micrófono. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es María Helguera. Yo tengo una pregunta no sobre esta presentación, sino sobre el trabajo de los mapas por los que camina y que los indios van armando. Son manuscritos y mi pregunta va más bien hacia la parte tecnológica. Mi especialidad es en algo que se llama ciencias de la imagen. Sé del mapa de Wasmuller porque tengo colegas que han hecho procesamiento con diferentes longitudes de onda para ir resaltando imágenes que están perdidas en el mapa. Mi pregunta es, ¿en México se hace algo similar? ¿Hay alguna área donde estos mapas manuscritos se puedan recuperar de manera digital o están en buena condición y no hay trabajo de este? Pues ambas cosas suceden, ¿no? Lo tradicional es que se han dejado. En el Archivo General de la Nación tenemos más de unos 2.500 mapas manuscritos. Unos 800, para dar una cifra muy aproximada, no exacta, son mapas de Tlacuilo. Son mapas manuscritos hechos durante el siglo XVI o XVII o XVIII por artistas indígenas. Otro tanto son mapas de agrimensura. Son mapas hechos por mestizos o criollos o españoles con técnicas de la agrimensura europea y forman parte de expedientes de tierras. El mejor inventario es el catálogo de ilustraciones del Archivo General de la Nación, que son 14 volúmenes. Tiene errores, pero es bastante confiable. Pues sabemos que se ha publicado un poco. Creo que yo me atrevo a decir que desde hace unos 10 años, sobre todo hace unos 5 años para acá, hay un trabajo mucho más fino que se parece al que acabo de comentar. Caminar el mapa. Son mapas que con frecuencia están hechos para ser leídos desde dentro. Y la manera de leerlos es irnos al territorio que representan y caminarlo como pudo haberlo caminado el observador que no vemos dentro del cuadro, pero que está ahí. Lo que vemos es su mirada, más no al observador. Y entonces nos movemos para acá y me paro aquí y veo para allá. Y describo itinerarios y me paro, y describo itinerarios y me paro, y lo voy georreferenciando. Y de todo eso
finalmente hago un nuevo mapa o una serie de 2 o 3 mapas. Eso que digo se está haciendo en el CIESAS, en la UNAM nosotros lo hacemos. Yo creo que es muy escaso, son muy escasos los equipos de investigación que lo están haciendo así, considerando que el mapa que estos documentos de los que hablamos son a la vez mapa y paisaje. Si no tenemos esa aclaración como punto de partida, es muy difícil que podamos dar cuenta de esta documentación como imagen. El mejor trabajo sigue siendo, el primer libro muy sugerente es el de Donald Robertson, porque él es donde analiza esta diferencia entre mapa como representación abstracta del territorio a través de signos y el paisaje, que básicamente es una imagen. El problema principal en el mapa es cómo realizamos una representación abstracta del territorio. Y en el caso de la imagen, que es el paisaje, el problema principal es cómo se construye el observador. Es muy difícil georreferenciarlos, pero sí se puede, porque además son mapas que no tienen una sino varias escalas al interior. No son mapas mal hechos porque no sean de una sino de varias escalas. Lo que pasa es que no lo sabemos leer. ¿Sí? Pero pues sí, como yo creo que el libro de Alejandra Rousseau, El realismo circular, que publicó el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, es un ejemplo muy logrado de un análisis estético de mapas indígenas del siglo XVI. Pero Alejandra es italiana, no es mexicana, aunque ese libro lo escribió en México y lo publicó en México. Y su asesor pues es Serge Grusinski, que es el famoso historiador francés. Entonces estamos viendo cómo se van imbricando, ¿no? Creo que me prolongué demasiado, pero en concreto sí se está haciendo, pero es muy limitada la producción. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Tal vez convenga, si me permiten ¿por solo allá? 2 o 3 minutos y localizo el mapa, porque aunque hemos hablado de una cartografía occidental, conviene que veamos al menos en 1 minuto o 2 un ejemplo de un mapa de Tlacuilo, ¿sí? Entonces, aquí tengo algunas carpetas, afortunadamente traje mi disco duro y les puedo mostrar un ejemplo de pictografía novohispana, que es como el cruce, la síntesis entre la cartografía prehispánica. Este mapa estamos hablando. Este es el que más he trabajado yo, que es un mapa muy famoso, muy publicado. Es de Tlacuilo, no es de Español. Hay varias evidencias, podemos sugerir como hipótesis que es de Tlacuilo. Es toda una trama de guerra. Ahí está la escala. De pronto se abre como un acordeón y en sus extremos se contrae. Ahí está el detalle. ¿Sí? Claro, son mapas paisaje, son pinturas donde el manejo de la figura humana es muy importante. Y entonces este sería el punto, que no nos es suficiente las herramientas del análisis cartográfico, porque es más que un mapa, es una imagen. Por lo tanto, tenemos que recurrir a un enfoque y un método de análisis estético. Por acá hay una pregunta, doctor. Sí. Gracias, buenas noches. Sí, bueno. Primeramente, muchas gracias por esta charla, muy interesante. Y bueno, mi duda a lo mejor no tiene que ver con este tema que nos está presentando, pero aprovechando su experiencia en la cartografía y que está aquí, yo siempre me he preguntado en cómo se están haciendo estas representaciones del mundo, pero en Oriente. Digo, siempre tenemos esta información occidental y ¿cómo es que se hacía de aquel lado del mundo? Sí lo hay. Por supuesto que existe bueno, es que tenía que haberlo dicho un historiador de la cartografía, que la elaboración de mapas es innata, que es una cualidad intrínseca a la condición humana y que incluso es la primera forma de escritura. Bueno, es un hombre enamorado de los mapas el que lo dice, pero tal vez tenga razón. Incluso hay quienes dicen que el primer mapa es de 2000 antes de Cristo, se conoce como mapa de Bedolina.
en la región de Valcamonica, en el norte de Italia. Y son petrograbados, están hechos ahí. Y pareciera representar a una aldea o un conjunto de aldeas. Hay itinerarios, hay figura humana, probablemente incluso se está mostrando la domesticación de animales. Puede ser, o si no el cielo, las estrellas son agrupaciones en constelaciones que se leen, es un mapa del cielo, etcétera. Y eso atraviesa los siglos y por supuesto tenemos mapas del Tíbet del siglo XV, XVI, de China, de Japón, de la India. Afortunadamente ahora tenemos mucho recurso de alta resolución y podemos verlos. No sé si estaban aquí cuando yo inicié esta conferencia. Me voy a permitir sacar esto que tengo por aquí para mostrarles algo. Al inicio de esta exposición voy a insistir en mi sugerencia de que pudieran acceder a esta página que yo administro, en donde hay algunas carpetas sobre cartografía. Estoy formando carpetas sobre cartografía china, japonesa, del Tíbet. Son dibujos paisaje, son mapas paisaje. Lo que puedo decir rápido para comentar, creo que la pregunta es muy pertinente, porque es cierto, con frecuencia somos hijos de una tradición occidental. Lo que ahora expuse es historia de nuestra imagen del mundo según Occidente. Ahora estoy haciendo un pequeño apunte de la pintura de Tlacuilo, del artista indígena novohispano. Pero también hay cartografía japonesa, hay cartografía china, incluso hay mapas que son una síntesis entre la cartografía jesuítica y mapas chinos. Entonces son cosas tan difíciles de pronto de comprender. Sin embargo, creo que con este criterio que apunté antes, de que no solo son mapas sino también imágenes, podemos empezar a ver algo. Y hay estudios publicados. Una revista muy recomendable es Imago Mundi. No sé aquí, ¿verdad? Pero al menos en la UNAM sí existen las colecciones completas de esa revista inglesa, que publica muchos artículos de cartografía china. En fin, pero a través de esta página ya no damos tarjetas ni teléfonos, sino páginas, ¿verdad? Es una página que les decía, tiene más de 45,000 seguidores, tiene más de 80 álbumes y su información es muy especializada. Entonces es una plataforma a través de la cual el usuario tiene la introducción muy breve de un libro, de un mapa y el enlace para obtenerlo en formato PDF en alta resolución. O a través de eso incluso hay quien me escribe y me pide algún mapa o alguna orientación y pues no tan rápido, pero más o menos sí respondo y en fin, pero sí hay, claro, pero es esto, son mapas hechos, la lectura de esos mapas nos obliga a que el observador está dentro del cuadro. Son mapas que no tienen perspectiva ni profundidad dentro del cuadro y por eso parecen mapas mal hechos, pero no es así. No hay horizonte que separe tierra y cielo, sino es el mapa hecho para el peatón. Pero como alguien no sabe caminar en la ciudad ni en el campo, si la persona no camina, no va a aprender a leer los mapas. Entonces yo a mis estudiantes me los llevo a campo. El próximo, del 10 al 14 de abril, vamos a hacer un recorrido desde Zacatecas hasta San Miguel de Allende. Pasando por pinos, nos metemos a las sierras y van con su mapa, sí, y la brújula y en fin, y informantes nativos que nos van dando la toponimia. Yo lo hago por mi parte, pero también procuro, pues aquí con los compañeros de la corresponsalía hagan una visita a algunos lugares. ¿Alguna pregunta? Oiga, no sé si tenga derecho a preguntar porque llegué tarde y no sé si usted habló sobre el mapa ese famoso de Piri Reis. No hablé porque no lo puse en la serie, pero le puedo comentar algo. Yo lo tengo por aquí. Oiga, hay un comentario. Sí, claro. Ese recorrido que van a hacer de Zacatecas a San Miguel se me hace fascinante. Todos esos lugares me encantan, pero un mal consejo, háganlo de día, hay muchos traviesos. Sí, claro. ¿Sabe usted que hay un debate muy amplio en la UNAM de si es posible o no continuar con prácticas de campo? Sí, eso es bonito.
Sí. Entonces tenga cuidado porque pues, estos gobiernos del cambio sí han cambiado mucho. Es verdad, es una de las preocupaciones más grandes. No encuentro el mapa. Es una gran preocupación. Hay un debate. ¿Es conveniente continuar con prácticas de campo o las suspendemos? Horas hábiles, por ejemplo, hay por a Pinos, Zacatecas, pueden llegar a las 10 de la mañana y a las 4 pues ya guardarse, Sí, ¿verdad? sí, yo conozco esos lugares y los he recorrido por varios años y afortunadamente he creado una red ahí de contactos, una red de amigos incluso, de modo que cuando yo llego con gente conocida. Sí, Ya, alguien que lo guíe sí, y no meterse con nadie. Si pasa alguien y les recuerda el 10, 11 y 12 de mayo, ni lo volteen a ver, ¿verdad? sí, fíjese que es una cosa muy preocupante. La reglamentación para una práctica de campo es muy dura. De hecho, se están aprobando 2 o 3 prácticas. Ha habido veces en que solo a mí me han aprobado en el Colegio de Historia. Y en buena medida tiene que ver con cómo uno cuida a la gente. Entonces yo tengo un itinerario que empieza a las 7 de la mañana y acaba a las 6:30. Procuro un poco antes. Y el hotel donde nos hospedamos siempre es un hotel muy céntrico. Pero sí es muy pertinente lo que comenta. Pues el mapa de Piri Reis de 1503 es muy bonito. Es un mapa que es de un autor turco, fíjense qué raro, ¿no? Que él era cartógrafo, hizo otros mapas, muy bonitos. Hay un libro que se llama Mediterraneum, que es un libro precioso, en donde vienen muy bien publicados los mapas de Piri Reis. Este autor era sobrino de Kemal Reis, que era un capitán turco. Y entonces cuentan, la versión oficial es que una nave española, quién sabe qué andaba haciendo en la cuenca oriental del Mediterráneo, y que lo captura el capitán turco. Y ahí iban los manuscritos de Colón. Más probablemente, Piri Reis, que era muy buen cartógrafo, Piri Reis leyó las cartas latinas publicadas de Cristóbal Colón. Y a partir de eso hizo un mapa maravilloso que es este. Está traducido ya al castellano. Hasta hace poco solo encontrábamos traducciones del turco al inglés, pero ya hay traducciones al castellano. De modo que uno puede seguir todas las glosas y compararlas sobre todo con la tercera carta de Cristóbal Colón. Hay mucha similitud. Todo lo que ustedes pueden ver ahí es el litoral del Atlántico, el cono sur, las islas, hay barcos. Es un libro además que tiene mucho bestiario, Ustedes pueden ver detalles. Este es PowerPoint y no me puedo acercar, es que no encontré mi PDF, pero si tienen buena vista o si entran a mi página van a ver ahí los recortes. Estos son figuras bestiales. Para mí, en mi opinión, es el primer bestiario americano. Y ese mapa, que se hizo en 1513, se perdió, se traspapeló y se volvió a descubrir hasta 1930 en el Museo Topkapı de Estambul. Y desde entonces para acá se ha publicado mucho, se habla mucho de ese mapa como un ejemplo muy logrado de la cartografía turca. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Comentario? Doctor, yo nada más tengo una pequeña pregunta, a lo mejor me salgo un poquito de tema. Me comentaba el arquitecto Luis Octavio que dentro de su investigación y demás, tiene algo de información referente a cartografía donde aparecen lagos. Sí. No sé si nos puede comentar algo así muy rápido. Sí, claro. Le envía a Luis Octavio el enlace a una carpeta que estoy formando. Es que les digo que estoy trabajando el norte de Guanajuato y los espacios circunvecinos de varios estados. Entonces le envía al arquitecto Octavio el enlace a esta carpeta que estoy formando, Está en formación, es un apunte nada más, en donde estoy, ese es mi primer método, ¿no? Empiezo a recopilar información como esta. Este es un dibujo de lagos, ¿sí? Está en el Archivo General de Indias. Se los voy a agrandar, a ver, es una imagen en baja resolución porque es del Archivo General de Indias en Sevilla, pero lo podemos pedir en alta resolución, claro, tiene un costo,
Plano de unos cajones o tiendas de calicanto para celebración de la feria de Nuestra Señora. Bueno, este es de San Juan de los Lagos, perdón. No es de aquí. Sí, Doctor, pero no se ve la imagen. no se ve. No. No, es que, ¿saben qué? Sí se ve, pero es que no lo he proyectado. Ahí está. Este no es de aquí, pero estoy juntando de varias ciudades. Bueno, de aquí que he encontrado, encontré una… existen búsquedas que cualquiera puede hacer en la mapoteca Manuel Orozco Iberra. Hay más de 100,000 mapas. Imagínense, no está catalogado al 100%, pero la gente que está al frente está haciendo un trabajo excelente y están digitalizando en alta resolución los mapas y los están poniendo en línea. Ustedes pueden entrar y poner en el buscador Lagos de Moreno y les va a arrojar pocos mapas, hay muy poco, pero lo que haya lo van a ver ahí. O pueden buscar el pueblo de su abuelita o algo así, una ciudad distinta, y les va a arrojar mucho. Y en algún momento que vayan a la Ciudad de México, pueden irse allí a Tacubaya, donde está el antiguo observatorio meteorológico. Ahí se encuentra la mapoteca Manuel Orozco Iberra, que es muy bonita. Además tiene instrumentos de observación astronómicos del siglo XVIII y están a la vista. Y ahí les pueden dar de manera gratuita en una memoria el plano que ya eligieron en alta resolución. Entonces, mapoteca Manuel Orozco Iberra, donde estoy yo viendo mapas, creo que no me acuerdo si hay uno o no de aquí hay de San Juan de los Lagos como 5 mapas, pero de Lagos de Moreno nada más he encontrado este camino de San Blas, Nayarit. Sí, son mapas regionales como este. Obviamente, bueno, ya que estoy comentándolo, los repositorios, Archivo General de la Nación, no he tenido tiempo ahorita de buscarlo, pero les hablé del catálogo de ilustraciones del AGN, que son 14 volúmenes. Ahí pueden buscar qué hay de Lagos de Moreno en el AGN. Yo lo voy a hacer, y lo que yo pudiera ir encontrando, lo voy vaciando aquí en esta carpeta de manera organizada, y el enlace lo tiene Luis Octavio. Es un enlace que si él lo comparte, cualquier persona que tenga el enlace puede acceder a la carpeta. Pueden bajar los documentos, más no subir, ¿no? De modo que yo tengo ese control de mi carpeta. Hay libros, algunos libros que son la mayoría, pues sí, San Juan de los Lagos como que ha eclipsado la atención. Del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, que todos conocemos, tiene excelentes mapas de lagos, Todos son mapas gratuitos. Por ejemplo, este está en formato PDF, pero lo tengo en TIFF. En TIFF pesa casi 300 megabytes. Es un mapa maravilloso, Y también este mapa es de escala 1/50,000. Pero el INEGI, que ha hecho una excelente producción cartográfica, también está poniendo en línea ortofotos digitales de 1/20,000 e incluso de 1/10,000 de escala, gratuitamente. Ahora, si no lo pone porque es muy pesado, debe haber aquí sucursal del INEGI, ¿no? Entonces, en México opera así y debe operar así aquí igual, o en Guanajuato o en León. En León seguramente hay. Entonces, ir al INEGI y decirle, oiga, quiero en ortofotos digitales todo este mapa o estos mapas o todo el estado de Jalisco y de Guanajuato y en fin, gratuitamente. Probablemente les van a pedir un oficio, pero como ustedes son institución, el Seminario de Cultura Mexicana lo puede pedir y decir para qué lo van a usar. Quedan anotados en un registro y se llevan un disco duro, más que una memoria, un disco duro, y les vacían ahí todo. ¿Sí? Entonces, actualmente tenemos muchas facilidades para el acceso a una información digital. Sin embargo, más allá de lo del INEGI, lo que yo pueda ir encontrando en diferentes repositorios, ya sea de manera gratuita o que yo mande a comprar, con Luis Octavio lo van a tener ahí. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues… sí. Hay una obra de este señor Philip Powell de la Ajá. Guerra Chichimeca y toma unos mapas
antiguos donde se ve el camino real, Sí. tierra adentro. ¿Eso se puede encontrar en el INEGI? No, pero yo se los puedo enviar. Mire, la importancia de esos mapas es que últimamente unos empresarios voraces que tienen concesionada la carretera, que se llama, ya se me olvidó el nombre de la empresa, querían ponernos una caseta aquí para cobrar de Lagos a San Juan. Y yo del libro de la Guerra Chichimeca saqué el mapa y en una reunión que hubo le dije, miren, señores, pues no sean sinvergüenzas, este es camino real desde hace 450 Sí. años, pero para tener más fuentes de eso, Claro. ¿de dónde se puede sacar? Porque este problema con esta empresa en la cual estaba un ampón muy conocido que se llama Slim, no han quitado el dedo del renglón, ¿verdad? Es un problema amplio, sí. Sí. Ya le comento que yo estoy trabajando ese mapa que tiene más de 200 kilómetros de largo, más de 100 de ancho. Probablemente nos referimos al mismo mapa que es este de 1580. El original se encuentra en la Real Academia de la Historia en Madrid y lo puede bajar. Se imprime de buen tamaño. Sin embargo, si les interesa mucho, otra vez si quieren a través de la misma carpeta que ya tiene Luis Octavio, o ustedes mismos si me dan un correo electrónico, le envío el mapa en alta resolución. Lo pueden imprimir en tamaño facsímil. O sea, el tamaño del original, lo imprimen como el original, como 83 de largo por 40. Y es un mapa bellísimo, ¿eh? Es un mapa muy bonito. Pero en fin, es muy cierto, ese problema de la invasión de los segmentos, los ramales del Camino Real es un problema grave. Estamos haciendo, en este año tienen que salir 2 libros y uno de ellos es, no abarca Lagos, pero es un principio de algo que se podría seguir estudiando para defender el trazo antiguo. De hecho, esta carretera va prácticamente en el trazo antiguo, al menos de entre Lagos y San Juan de los Lagos, Sí. va en muchos tramos exactamente junto al Camino Real y a veces se separa 20, 30 metros, pero Sí. es el mismo trazo. Casi el mismo. Sí. Yo lo que he trabajado es el segmento, así con detalle, el que va de Puerto de Nieto, al sur de Guanajuato, hasta Bocas. Todo eso. Son más de 200 kilómetros. Y el tramo que va a Zacatecas apenas lo estamos trabajando, pero es mucho para tan poco tiempo, ¿no? Entonces esperemos continuar con estas investigaciones. En otro momento, en otra conferencia podríamos dedicar más. Hoy fue la cartografía del Nuevo Mundo, pero en otro momento podría ser algo más cercano a la cartografía regional, ¿no? de manuscrita o impresa. Sí. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues ya para concluir, primero queremos agradecer, doctor, esta interesante plática. Queremos agradecer también a todo el equipo de la Universidad de Guadalajara, de aquí de la casa. Y pues nada más queremos hacerle entrega de este pequeño reconocimiento. Dice, Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Lagos de Moreno, otorga el presente reconocimiento al doctor Marcelo Ramírez Ruiz por su conferencia titulada Cartografía del Nuevo Mundo, ofrecida en la Casa Universitaria de Lagos de Moreno, Jalisco, el día 15 de marzo de 2018. Hago entrega. Muchas gracias. Time